asesinan a dos estudiantes del TEC en las puertas de nuestra escuela en el campus de allá. Y podría ahondar un poco más en detalles, pero los voy a omitir todos para decirles nada más algo. A mí lo que me impresionó no fue el asesinato, porque eso lamentablemente en la historia de nuestro país siempre ha ocurrido. A mí lo que me impresionó no fue la falta de respuesta de las autoridades y la falta de compromiso en la investigación del caso. No, eso siempre ha existido. A mí lo que me impresionó no fue que, no sé, que pusieran incluso mentiras o dijeran mentiras alrededor de eso. No, eso no me impresionó. A mí lo que me partió en dos y que me abrió una sensibilidad nueva fue leer en todas las notas, todos los comentarios de periódico, leer en las redes sociales, escuchar los comentarios del cafecito, de los mismos estudiantes. Frases como, es que pues estaban en el lugar equivocado, es que así es en nuestro país, no pasa nada, no va a pasar nada. Pues ¿a quién se le ocurre estar a las 12 de la noche en la escuela? Ay no, pobres papás, seguramente eran drogadictos. Y a eso me refiero. Monterrey, la ciudad en los tiempos del narcotráfico, aludiendo a una obra de Gabriel García Márquez. A mí me tocó llegar a esa ciudad para instalarme en este tránsito que les decía de poder escapar, pero a partir de ese momento, de ese crimen, ver la ciudad también partida en dos, la que era y la que sería después de eso. Y en ese momento, pues lo primero que normalmente sucede es, pues si tenías motivos para irte, pues ¿qué esperas? Y mucha gente lo hizo. Mucha gente, de hecho hay un término que utilizan los sociólogos para esta migración de México que se ha ido a los Estados Unidos, que se llama la migración dorada, es decir, la clase media, media alta, alta, que ha tenido que salir del país por estas situaciones de violencia. O bien, pues, no sé si aquí haya pasado, pero en el DF está pasando mucho, la migración regiomontana, que ahora pues está encontrando otros lugares para vivir, porque en un momento dado nuestra ciudad se convirtió en una cárcel. Y entonces más bien los habitantes parecíamos los presos y los delincuentes pues todo lo contrario. Y entonces esta chica es súper reconocida, yo la admiro mucho, pero porque me identifico en esta lucha personal por la educación. Y de esa frase, la última parte me gusta mucho. Ella habla de su tema, obviamente, si ustedes pueden leer su biografía, se las recomiendo. Pero tiene una frase que dice algo así: no me importa si en la escuela debo sentarme en el suelo, lo único que quiero es educación y no le tengo miedo a nadie. Y la última frase es escalofriante porque creo que los psicólogos, por ejemplo, hablan mucho de eso. El miedo normalmente paraliza, o de momento reactivo paraliza. Y entonces, atreverse a decir que no tienes miedo es un acto de valentía. Atreverse a sentir que puedes ser capaz de no tener miedo es un acto de valentía. Entonces, varias personas, en lugar de huir, decidimos quedarnos y decidimos hacer nuestra, pues quizá no la parte de no tener miedo, pero sí de confrontar un problema que en ese momento no te preocupes. La que sigue, por favor, nos confrontaba a todos. Pero bueno, mientras en México estábamos en estas cuestiones de inseguridad, Monterrey, Tijuana, Ciudad Juárez, en otros lugares del mundo también tenían problemas. Los jóvenes tenían problemas. España, Estados Unidos, Egipto, por cuestiones diversas, la economía, la democracia, también tenían problemas.
Es muy curioso cómo es que esta generación viene casi con un ADN de rebeldía porque algo está pasando que no nos cuadra. Algo que nos dijeron se nos está rompiendo. Y en ese tránsito y en ese mundo comenzamos a levantar la voz. Porque además cuando uno está chavo, pues la verdad es que sí siente uno aquí una fuerza como para decir que no, que sí rápidamente. Entonces yo no sé si eso tenga que ver con la juventud, pero pasó en todo el mundo. Entonces, mientras unos salimos a la calle a indignarnos, de hecho hay un autor súper reconocido que habla sobre los indignados, ¿no? En otras partes del mundo también estaba pasando. La que sigue, por favor. Y entonces, pues, bueno, ¿yo qué les puedo decir? De repente yo me sentía como que me hice diestra en protestar, en levantar la voz. Yo creo que si yo hubiera dado un curso de cómo hacer una pancarta, cómo organizar una marcha y cómo mentarla. ¿No? Pues bueno, me salía bastante bien. Yo creo que todavía me sale bastante bien. Pero ese no era el sentido tampoco. Comencé a darme cuenta que por más que yo estuviera cargada de coraje cívico, cargada de indignación, eso lo único que estaba pasando y provocando era en mí una frustración muy grande, sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir, sin saber cómo empujar y sin saber por dónde empezar. Pero entonces, ¿conocen la calle 13? ¿Sí? A mí me gusta una frase de ellos que dice, si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. O sea, uno no puede pensar en crear si algo no es diferente en nosotros y ya después en el resto del mundo. Entonces, yo hice mía esta frase que es de un amigo colombiano al que quiero mucho, que se llama Jorge Melguizo, porque siento que tiene la esencia de cuando existe un compromiso por la transformación de algo, o de uno mismo, porque uno siempre se va cambiando y transformándose, que es trabajando sin el Estado, a pesar del Estado o incluso contra el Estado. Parece un trabalenguas. ¿Quién lo entendió? A ver, aquí, tú lo entendiste. ¿Qué significa ese trabalenguas? A ver, lo voy a leer otra vez. Ok, trabajando sin el Estado, a pesar del Estado o incluso contra el Estado. Lo que yo entendí es que no tenemos que ser dependientes del Estado y que el Estado no tiene que controlar la forma en la que pensemos y que nosotros tenemos que ser lo suficientemente críticos como para saber que el Estado no nos rige. De alguna forma se supone que por la democracia tiene que representar nuestra voz, pero esto no siempre sucede y lo sabemos. Entonces, que a pesar de todo, tú trabajes por lo que creas que es lo más conveniente. Creo. Sí, pues, ¿qué te puedo decir? No te puedo debatir absolutamente nada. Lo único que sí, bueno, obviamente esto lo van a aprender en sus clases. ¿Qué es el Estado? ¿Quién es el Estado? Pues el Estado suena como a una persona, como no sé, como rara, ¿no? ¿Qué cosa es el Estado? El Estado es la forma en cómo nos hemos organizado como civilización para que algunos tengan procesos que rijan nuestra forma de convivir o de usar un territorio o de ser, ¿no? Bueno, de ser no tanto, pero pues el Estado, la Constitución política está muy claro, ¿no? De que es territorio, población y gobierno. Así se define el Estado, tan. Pero en esto existe una valía personal importante, que es yo no me voy a esperar a que alguien lo haga por mí. Así sea el Estado. Tampoco es que le dé le ceda todo el poder, porque yo tengo el poder, pero tengo que ser bastante crítico para poder cambiarlo. Si no lo soy, probablemente no existan los cambios, e incluso contra el Estado. Hay actos en nuestro país en donde es necesario también frenar y decir, pues ya basta, ¿no? Pues es como cuando uno está, pues no sé, en una situación conflictiva con alguien y lo más natural es decirle, pues ya, hasta aquí, se acabó, porfa, ¿no? Amor y paz. Pues es prácticamente eso. Y pues esto no es una canción,
La que sigue, por favor. Entonces, gran parte del trabajo que hemos hecho durante estos años ha sido entrar en los territorios de conflicto a pesar de no tener como la voluntad política, los presupuestos o en su momento la idea de qué es lo que íbamos a hacer. Entrar a los territorios de conflicto, imagínense ahí donde el Estado no llega, ¿no? Y eso ha sido muy interesante porque de una ciudad que comenzó a verse ensangrentada y violentada, pues había que poner un pie en esos espacios donde eso sucede. ¿Que es un acto de valentía? Sí, yo creo que por eso les remitía a lo que dice este premio Nobel, ¿no? Que no hay que tener miedo porque se necesita mucho valor para hacer eso. Y entramos a un barrio que está en el casco de la ciudad, que se llama el Barrio Antiguo. Esta fotografía que ven ahí es de un bar que se llamaba y se llama todavía Café Iguana, pero ya no es bar. Ahí hubo un asesinato de jóvenes también y pues lamentable, ¿no? Entonces imagínense cómo esta espiral de violencia interminable. Y bueno, pues ahí decidimos un grupo de jóvenes junto conmigo, por eso siempre digo, yo nunca voy sola, represento a un montón de personas trabajando en red, pero decidimos entrar a este barrio. Estaba abandonado, ustedes imagínenselo como un pueblo fantasma y lleno de boquetes por todos lados. Era un centro de compra-venta de droga y se había convertido en la tierra de nadie, de absolutamente nadie. Entonces entramos ahí, decidimos que era un área de oportunidad para poder hacer la paz. Gran parte de esta labor que ustedes a lo mejor pues tienen acceso, tienen acceso a redes sociales, y han sido como la herramienta para ocupar otros espacios. Este tuit me llamó mucho la atención porque yo estuve trabajando el tema del Casino Royal, que también fue un atentado de terror en nuestra ciudad, por mucho tiempo. Y me llamó mucho la atención que una de las respuestas a una columna que escribí sobre apelando a la memoria, no la memoria para flagelarnos, sino por la memoria para hacer cosas, alguien respondió algo así como, pues es que nuestros padres nos enseñaron a no meternos en problemas. Y fue como comenzamos esto, ¿cierto? O sea, ¿por qué voy a arreglarle la vida a Diego? Pues a mí no me importa. ¿O por qué voy a hacer algo por los demás si finalmente yo estoy en un barco bastante salvable y estoy sobreviviendo? Me llama la atención eso porque uno de los mitos que hay que romper para transformar a México es que los problemas son nada más individuales o que los problemas se quedan en la familia, que nunca traspasan el espacio público, que nunca traspasan el área común en donde todos convivimos. Y sí, eso nos enseñaron nuestros padres. Aquí está mi mamá, por ahí. Y ella no dejará mentir, pero cuando yo también era chiquita y me daba a leer unos libritos de Mafalda, ¿conocen a Mafalda? Pues yo me los bebía, ¿no? Yo decía, no, es que qué cosa tan más. Y me reía, y la verdad es que es una risa latinoamericana muy audible porque todo te queda, ¿no? Todo te queda. El mundo es un desastre y pues bueno, hay que ser un poco idealista y tratar de componerlo y un montón de personajes alrededor. Pero mi mamá era bastante incongruente, digo, perdón que lo diga aquí enfrente de ella, pero era bastante incongruente porque por una parte me enseñaba a ser responsable con mi ambiente, con mi entorno, lo que fuera, pero al mismo tiempo siempre me decía, hija, eso de la política, eso de lo público, de los problemas públicos, no, eso no, no, eso es peligroso, eso es feo, eso es un mundo lleno de, no sé, de problemas, de traiciones, de dificultades, nadie cree. Imagínense, hace muchos años la gente por sí ya no creía en nada, pues ahora menos. Entonces me llama mucho la atención por eso, ¿no? Porque a lo mejor nosotros todavía estamos reconfigurando la manera en cómo nos vemos a nosotros mismos y entonces si hay un mito que hay que romper es que los problemas de los demás son de los demás y ahí se quedaron. Y ahí sí digo, pues qué bueno que… porque aparte mi mamá pues decía que no, pero decía por sus propias experiencias, ¿no? La que sigue, por favor, con justa razón. ¿De qué se trata entonces todo esto? Ahí hay otro trabalenguas otra vez, que no sé si se alcanza a ver, pero a lo mejor
tú que estás aquí, ¿sí lo alcanzas a leer?